buenas tardes, buenas noches, con Urbardo, Radio Caput, último programa de este año, Chino, ¿está bien? Después tenemos Sidra, Nanafí, toda esa historia, ¿no? Ahí está, los próximos martes son así para toda nuestra gente, así que, bueno, hoy tenemos el privilegio, nos acompaña la compañera Gaby de la zona de Pilar, ¿está bien? Sí, muy bien. Buenas noches a todos y todas. Qué placer estar en el último programa. ¡O qué honor! La tengo como la vara muy arriba. Sí, pero además, bueno, el programa pasado estuvo Marcio y nos acompaña Mili también, así que está ahí hay un costadito ahí medio se ve. Estamos con el mate, estamos compartiendo con el Chino, con las compañeras del programa que viene, así que la realidad es que hoy es un día fantástico. Bueno, hoy tenemos un poco la responsabilidad, Gaby, de charlar un poco sobre todo lo que viene pasando, lo que vemos para adelante, pero también de sembrar esa semillita de esperanza. Último programa, tenemos la responsabilidad, por lo menos desde nuestra organización, de decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Quiero que te presentes, Gaby, decime de dónde sos, qué haces, bueno, un mini currículum acá para la radio. Dale, me toca el balance del año y la Agenda 2025. ¡Qué miedo! Fácil. Claro. Bueno, mi nombre es Gabriela Tosoroni, soy del distrito de Pilar, de la provincia de Buenos Aires. Específicamente vivo en la localidad de Presidente Derqui, es una localidad muy, muy conurbana, muy también peronista, tiene una historia muy peronista. Estamos ahí en el límite entre José Cepaz y Moreno, ahí por la zona sí. De Cuartel Quinto. Y bueno, nada, Derqui de por sí es una localidad de Pilar que siempre fue la que le aportó el voto peronista y que de por sí es una zona que si bien tenés los proyectos inmobiliarios de los countries y lo que también se fue poblando... Eso te iba a decir, porque tampoco No, nosotros somos la parte popular, pero también es real que hay una parte de Derqui que no, la gente que vive ahí no quiere reconocerse como derquino o derquina, sino que se dicen que viven en el kilómetro 50, que son la zona de los barrios cerrados, los countries como el Martindale, etcétera. No es muy peroncha esa parte no es la parte peroncha, sabemos que no es la parte que nos vota. Pero tampoco tiene un domicilio ahí, o sea que... No, igual es real que si bien siempre Pilar no estaba tan poblada, en general siempre era un distrito que tenía mucho de casa quinta, bueno, las casas para vacacionar o para fin de semana. En el último tiempo, y principalmente la pandemia fue un fenómeno que modificó esto, claro. Mucha gente a partir del teletrabajo o incluso porque también, y esto es una gestión que la potenció muchísimo nuestro intendente Federico Achával, donde creció un montón el parque industrial que tenemos en el distrito, de hecho es el parque industrial más grande de Latinoamérica, y a raíz de eso, bueno, se empezó a poblar muchísimo Pilar, la gente que incluso por ahí trabajaba y vivía en Capital se mudó, hemos tenido un crecimiento exponencial en cuanto a los habitantes en lo que fue post-pandemia, y ya tenemos mucha gente que vive directamente en el country o en el barrio privado, bueno, también tenemos la gente de los barrios populares o barrios más clase media. Bueno, con la presentación continúo, soy trabajadora social, docente, trabajo en el Estado desde mis 18 años y soy amante del Estado y de lo público, o sea, estoy orgullosa de trabajar en el Estado y también como docente de haber transitado la escuela pública. De hecho, bueno, la escuela pública tiene mucho que ver con la formación y mi trayectoria educativa. Soy egresada de la UBA, que bueno, este año haciendo balance, las universidades fueron muy vapuleadas por el gobierno nacional y nosotras y nosotros los que amamos la universidad pública la defendemos a capa y espada, y principalmente de la UBA estoy orgullosa porque es una de las mejores universidades de Latinoamérica. En cuanto al ranking académico, lo dijeron un montón de también estudios y entidades internacionales, no es algo que lo estemos diciendo nosotros desde acá nada más. Y también, bueno, en este último tiempo retomé ahí estudios en la UNPAS, en la Universidad de José Cepaz, así que también orgullosa de las universidades del conurbano, que son muy buenas en términos de nivel académico, y la verdad que la UNPAS tiene un edificio muy lindo, que fue también ahí una gestión durante el gobierno de Cristina, pero con el apoyo también del municipio. Claro. Ahí creció muchísimo. Es fundamental, digamos, que ese trabajo, porque ahí vamos a todo, no vamos a la línea ahora. El trabajo en articulación es el que finalmente termina concretando las cosas. Donde vos tenés una traba, o donde no tenés las cuestiones alineadas, con la misma visión, se pone complicado.
Sí, yo lo planteo también para desmitificar la mirada que quizás quienes no transitan el conurbano por ahí hablan de José Cepaz, y lo digo defendiendo a José Cepaz porque son vecinos nuestros, y lo piensan como territorio zona de nadie, o que las calles son cráteres y no hay luces, y si bien hay mucho para seguir trabajando, y Axel como nuestro gobernador lo tiene claro, y también los distintos intendentes, la realidad es que José Cepaz ha tenido un cambio 360, o sea, tiene muy buen hospital oftalmológico, oncológico, hospital también odontológico, que son municipales y que son realmente de excelencia. Se va a atender mucha gente de otros distritos ahí, y después, bueno, las universidades, que le cambió la vida al municipio. Lo digo porque realmente la UNPAS es una muy buena universidad, como también la Universidad de Luján, como otras universidades del conurbano, y que todas tuvieron que ver con momentos donde gobernó el peronismo a nivel nacional. Siempre. Donde vas hay una obra y preguntás cuándo se hizo, estás seguro que es un gobierno peronista. Después debatiremos todo lo que vos quieras, si salió más cara, más barata, si se hizo bien, si hizo mal, discutimos todo, pero los demás vienen y solo lo discuten, porque no hacen una. Porque no es que hacen una mejor y la hacen con menos recursos y la hacen, o sea, no, directamente no lo hacen. O sea, esa es la discusión. O ponen trabas, como nos está pasando a nosotros. Bueno, se votó, entre otras universidades, la sanción el año pasado para poder generar la Universidad Nacional del Pilar, que también para nosotros como pilarenses es un orgullo poder decir que el día de mañana nuestros hijos, hijas, nietos, nietas puedan tener la posibilidad de estudiar en su propio distrito. Aparte es una universidad que se está pensando con carreras que tienen que ver justamente con la salida laboral de estos tiempos, carreras tecnológicas, carreras, digamos, del mundo de la salud, pero que tienen que ver, por ejemplo, con técnico en emergentología, o sea, con nuevas profesiones. Pero bueno, el gobierno nacional todo el tiempo está metiendo trabas. De hecho, ya tenemos a la rectora y tenemos incluso la obra anunciada por Federico, pero sin un mango de parte del gobierno nacional, viendo cómo se puede colaborar desde la provincia de Buenos Aires, y también poniendo trabas en términos administrativos. De hecho, el intendente nuestro tuvo que judicializar la situación de la universidad, y por suerte le dio el tribunal de primera y de segunda instancia la razón a nuestro distrito de que la universidad tiene que seguir avanzando para que pueda iniciar realmente el ciclo lectivo, pero con trabas todo el tiempo de capital humano del Ministerio de Petovelo. Ahora vamos ya a meternos directamente dentro de lo político. Acá hay una vecina de Malvinas, Argentina. ¿Está bien? Así que estamos cerca también. Sí, está en el medio los dos. Yo estoy en Rodríguez. Estamos bastante Somos ahí. todos como tercer cordón. Sí. ¿O no? Lo de José Cepaz, digamos, bueno, vos vas mucho a José Cepaz a atenderte al médico, ¿no? Así hay un montón de... No, y Rodríguez, Luján, Pilar, o sea, son, digamos, distritos con características muy parecidas, porque tenés, sí. Bueno, obviamente en distintas instancias fueron creciendo negocios inmobiliarios, más del perfil que yo planteaba. Por ahí en Rodríguez no hay tanto country, aunque algunos sectores sí empezaron En estos últimos 2 años está llano. Por eso, pero tenés un perfil donde es todavía pueblo, tenés la idiosincrasia de pueblo. Y en ese sentido el centro de Pilar, o sea, la lógica de cómo estar incluso arquitectónicamente diseñados son muy parecidos. Bueno, vamos a meternos en lo político. La pregunta es, ¿por qué ante la realidad de lo que contabas recién de la universidad, digamos, de la UBA, reconocían todo el mundo, innegable, ante una realidad que no se puede invisibilizar de ninguna manera? ¿Por qué pensás que el gobierno nacional mete palos en la rueda ahí a la vista de todo el pueblo? ¿Y por qué pensás que eso sucede y no pasa nada? ¿O pasa muy poco? No, a ver, en principio el ataque a lo público tiene que ver con lo ideológico, con el sector del cual provienen o al cual quieren representar. Es justamente la denostación de lo público, porque lo público, me lo decía hace muchos años un compañero de la escuela, que me hablaba de la escuela pública, pero hacía alusión a lo público, como lo público lo representaba como una pileta social, como esas piletas de las sociedades de fomento, claro, en la cual todos y todas hacemos pie, ¿no? Y es eso lo público, es la posibilidad de que podamos acceder todos. Y en la universidad pública, y justamente la UBA por su excelencia, se da este folclore o este crisol
de razas, por así decirlo, pero donde se encuentra por ahí un pibe de clase media o una piba que egresó del Nacional Buenos Aires, que también es un colegio público, claro, pero que en general las familias son de profesionales, familias por ahí clase media alta, con un pibe que capaz ahora con las universidades del conurbano ya no lo necesita, pero en otro momento se tomaba 2 colectivos o el tren y el colectivo juntando el mango para poder llegar a la universidad y ser primera generación de estudiante universitario, como son muchos y muchas de las universidades del conurbano, y tener ese orgullo de decirle a su viejo o vieja que capaz no pudieron terminar el secundario o que están laburando de changarines, mirá, viejo, me recibí de abogado, o mirá, mamá, soy contadora, o mirá, empecé la carrera de nutrición. Y en ese sentido, bueno, denostar lo público es esto, ¿no? Quieren la universidad llena de hijos e hijas de obreros y obreras, ¿no? Que es un poco también lo que en su momento desde el peronismo se forjó cuando se hizo la gratuidad de la universidad, o sea, el no arancelamiento, y cuando se lo fomentó desde ese momento. Y después, bueno, yo creo que también van buscando ponernos pantallitas donde van tapando esos elefantes que nos están pasando por las narices, donde sabemos que con cada cosa que te meten y te bombardean, es guita que la están fugando o es endeudamiento que se está teniendo nuevamente con el Fondo Monetario, que ya directamente ni nuestros bisnietos y bisnietas lo van a poder pagar. Digo, esto ya viene en una cosa de un endeudamiento feroz que bueno, nada, que en el mientras tanto nos van metiendo distracciones para seguir sacando o por boletín oficial o por izquierda, digamos, estas cuestiones vinculadas más a lo macroeconómico. Y después, bueno, yo creo que hubo momentos bisagra este año, y hablando de la universidad, la marcha del 23 de abril fue un antes y un después. Sí lo fue. De hecho, o sea, fue una movilización donde realmente no te podías mover, o sea, llegaste a una esquina y te tuviste que quedar ahí porque no se podía mover un alfiler de la cantidad de pibes y pibas y de gente que fue, mucha gente suelta, además de las organizaciones, y creo que tuvo que ver con un parate donde la sociedad dijo, bueno, hasta acá te permitimos, ¿no? Creo que tenemos que hacer una lectura con mucha autocrítica y principalmente que sea constructiva, ¿no? Pero digo, ¿qué nos pasó el resto del año o en otras cuestiones que también deberían ameritar un freno de parte de la sociedad toda? Digo, así como salimos a defender la universidad pública, yo creo que deberíamos haber hecho lo mismo con todo lo que le están haciendo a los jubilados y jubiladas. Y en eso creo que los pibes y pibas más jóvenes o nuestras generaciones tenemos una responsabilidad mucho mayor. Ya es momento donde nuestros viejos y viejas que se lucharon todo durante la vida la disfruten y que nosotros seamos los que salgamos a poner el pecho y a salir a defender sus derechos, que son los derechos de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros viejos y viejas en breve, que bueno, se metieron con la jubilación, ahora con los medicamentos y avanzan y encima los reprimen, y quizás ese reclamo, si bien a todos nos indigna, no cobró la misma fuerza cuando fueron las movilizaciones de los jubilados y jubiladas, que no hubo un acompañamiento quizá como si fuese 23 de abril. También ahí se atraviesa mucho lo político y la situación de nuestro campo nacional y popular y las cuestiones también de cómo están hoy las organizaciones políticas, sindicales, el desgaste que se tuvo durante todo este primer año del gobierno de Milei. Digo, también los sindicatos sufrieron mucho desgaste con los despidos, con las paritarias a la baja, con la situación de meterse con las obras sociales, con el tema de los convenios colectivos. Bueno, las organizaciones políticas también, digamos, los movimientos sociales con esto de la persecución, los allanamientos y la persecución a los dirigentes sociales, el tema de las causas que les están armando, la cuestión también de no tener la mercadería para asistir en los barrios, las cuestiones que también tienen que ver con el corrimiento de los movimientos en relación al potenciar trabajo, ahora devenido en otros dos planes, que uno puede decir si había o no que poner al movimiento social como intermediario entre el Estado y ese titular de derecho, pero digo, una cosa es por ahí no correr al trabajador del Estado y darle esa tarea a el referente del movimiento, que quizás, bueno, son algunas críticas que uno hace a las decisiones que se tomaron con el gobierno de Alberto en desarrollo social, donde por ahí hubo un corrimiento de los trabajadores del Estado, principalmente también en la época de la pandemia, y ese rol lo terminaron asumiendo los referentes territoriales de los movimientos sociales, que estaban un poco de los dos lados del mostrador. Ahora, de ahí a salir a, digamos, estigmatizar a los movimientos sociales en su totalidad, a la dirigencia,
por el tema de las unidades de gestión y directamente ir en contra. Digo, fue fijando y fue creando también enemigos Milei durante este año, que también con la prensa a su favor, la justicia operando como partido judicial, un poco van generando este sentido común. Digo, las mujeres somos enemigas, al igual que las diversidades sexogenéricas, pero digo, con las mujeres principalmente tiene esta cuestión misógina y de todo el tiempo perseguirnos, pero también con el estudiantado organizado principalmente, ¿no? Con aquellos que están en los centros de estudiantes, que militan en la universidad, con los movimientos sociales todo el tiempo, ¿no? Pero también con un fenómeno que, por un lado, están criminalizando la protesta, persiguiendo a los dirigentes sociales, denostando todo lo que tiene que ver con la organización en modo de criminal, en modo de asociación ilícita, pero lograron el voto del sector popular, que se amparó siempre y que tuvo esa contención social a través de las organizaciones. O sea que es un fenómeno raro el que estamos viviendo. Sí, pero de una lectura probablemente un poco más... si te hago la lectura barrial o tribunera, te voy a decir, a ver, vos dijiste, se quedaron con un voto popular. Uh-huh. ¿Y por qué se quedaron con un voto popular? Porque probablemente toda la complejidad de lo que nosotros entendemos como el Estado, ellos lo redujeron a, vos sos empleada estatal, vaga, chorra, nada, corrupta y listo. O sea, eso, lo redujeron a eso y eso es el Estado. El Estado se redujo a 4 o 5 tipos que yo señalo, y como el Estado, y todo lo que vos me acabas de contar, que es una pequeña parte del funcionamiento del Estado, no estamos hablando nada más y nada menos que de la salud, de la educación, de los derechos, de todas las minorías en conjunto que se transforman en una mayoría en algún momento, ¿no? Porque cuando dice, no, pero eso son las minorías, hay que apuntar a las masas, digamos, las masas es un conjunto de minorías. Hoy la propia militancia política es una minoría. Entonces, digo, esto de la masa, digo, ¿cómo? O sea, llegaron con eso. Me parece que lo que hicieron fue minimizar, absolutamente llevar a lo más básico, a lo más primate, digamos, del discurso, para decir, bueno, a ver, todo esto que me dice es muy complicado. Es más fácil decir, si con esto yo lo resuelvo acá, viste que dicen cosas como Macri decía en un momento, la inflación es una incapacidad de no saber gobernar, son palabras sueltas, cosas que ellos no es que no entienden el Estado, sí que lo entienden y conocen la complejidad del Estado. Lo que hacen es, no lo meten dentro del discurso, nada más. No, de a hecho, la gente le hablan de otra cosa. Al Estado lo necesitan. No quieren nada, o quieren un Estado que esté directamente vinculado a los intereses del poder concentrado, obviamente más chico, en detrimento de lo público. No sé si más chico, el otro día hablábamos de los 208 empleados de Adorni, digamos. No sé si más chico, no sé si algún vocero presidencial tenía 208 empleados antes de esto. Digamos. No, pero en términos de políticas sociales, claro. Sí, en términos de políticas públicas que directamente son en favor del pueblo o de determinados sectores sociales, sí, ahí han desmantelado, cerrado programas, vaciado políticas. Digo, por ahí, en términos de la estructura, claramente, en el macrismo pasó lo mismo. Digo, hablaban de la dotación óptima por un lado, con la excusa de echar laburantes, pero por otro lado, crecía la planta de altos mandos, o sea, de la planta de lo que fueron las direcciones de altos mandos, todo eso creció en asesores, consultores y en directivos. Que es un poco también lo que está pasando ahora, porque de hecho tienen gente del macrismo metida en el gobierno, o sea que es Alcoyana, digamos, no es muy difícil esa cuenta, ¿no? Digo, si lo tenés a Caputo, la tenés a Patricia Burlich, lo tenés a Sturzenegger, es muy difícil que hagas algo distinto a lo que ocurrió durante el macrismo. No les interesa hacer algo distinto, por el contrario, les interesa profundizar, y sí hay que rescatar que en eso Milei fue mucho más a fondo y está haciendo... Quien es la cara visible, obviamente, no es él solamente, pero digo, aprendieron la lección y están yendo mucho más a fondo a lo que fue el periodo del macrismo. Yo creo que nosotros con esto tenemos que, en el momento donde podamos reconstituirnos y volver a ser gobierno nacional, tenemos que ir a fondo. Hay tibieza. Hay que ir a fondo. Sí, pero ya enganchó con la clave. Bueno, ¿vos qué estás pensando? Los que están conectados, que lo estoy viendo ahí dicen buenas, bueno, Rafael, La Fuente, Rodríguez, Mari, Vicky. Vicky, ¿qué haces, Vicky? Buenas.
¿Qué estás pensando vos sobre esta charla? ¿Qué estás pensando sobre...? Es muy complicado a veces, ¿no? Vos mirás así y decís, chau, qué quilombo. O sea, es un quilombo. ¿Cómo resolvemos todo esto? Y ahí vamos. O sea, a ver, ¿cómo resolvemos esto? Porque con lo que vos me decís, y creo que vamos para adelante también, si miramos para el 25, no vemos vientos de cambio. Y por empezar, el 25 se avecina un panorama muy oscuro, pero también creo que ahí nos debemos nosotros parar la pelota un poco, digo, y entender lo que está en juego. Si nosotros, a ver, el Martín Fierro es sencillo. Digo, si entre los hermanos hay pelea, nos devoran los de afuera. Entonces, digo... Bueno, lo dijo 2 veces, lo voy a tener que decir, o sea, vamos a tener que meternos en el tema. Lo dijo 2 veces. Tenemos más quilombo adentro que lo que nos provoca Milei. O sea, porque Milei entendemos lo que viene a hacer, entendemos el daño que viene a hacer, él viene a hacer daño. Para nosotros viene a hacer daño porque son todo beneficio para ellos, ¿está bien? No está pensando en ninguna de nuestras internas que favorezca alguna. Él viene por todos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué pensás que no lo entiendes? O sea, nuestra dirigencia lo entiende. Me imagino que este análisis que estamos haciendo nosotros... Viene por todos y todas, pero también es real que hay jugadores que le pueden ser más funcionales que otros. Digo, no les da lo mismo. No, claro. Obviamente que un Axel no le da lo mismo a otros actores del peronismo que le pueden ser más funcionales. Uh-huh. Que claramente Axel, además de pararse desde el momento cero como oposición, uh-huh, claramente es alguien que no le va a ser nunca funcional a la derecha, digamos, pero porque son las convicciones lo que lo mueven en el día a día de su gestión y del proyecto que él tiene en mente también, no solo pensando en la provincia, sino también podría pensarse en un futuro para lo que es la nación. Yo creo igualmente que Cristina también es otra jugadora que no le da lo mismo, porque son 12 años que ya tenemos todos en nuestra memoria emotiva, claro, de cómo se fue a fondo en un montón de cosas, en algunas se pudo, en otras quizás no tanto. También es esto, digo, en el medio, bueno, el peronismo tuvo, digamos, una última etapa que no la podemos negar, que fue con Alberto como presidente, pero que, bueno, con varios actores, incluida Cristina siendo parte del gobierno, que, bueno, para mucha parte de la población no llegó a cumplir las expectativas. Claro. La realidad es que no fue un buen gobierno. Arrancó dentro de todo bien cuando fueron los primeros meses de la pandemia, porque incluso uno también a veces hace esa lectura siempre tenés algún familiar, amigo o alguien medio gorila. Y bueno, en esa que vos vas tanteando, yo decía, che, qué raro que algunos familiares o algunos amigos gorila les empezara como a satisfacer la figura de Alberto en los primeros tiempos, que claramente nunca vino del peronismo revolucionario que a nosotros claro, nos gusta. Pero bueno, con Vicentín fue como el momento bisagra donde realmente mostró la hilacha y ahí no fue a fondo, que era el momento también para avanzar, ¿no? Y yo creo que la etapa que tenemos que tener por delante en cuanto a volver a ser gobierno, y lo vuelvo a poner sobre la mesa, no hay lugar para las tibiezas. No lo quiero citar a Bernie, pero digo, en esa frase tiene razón, digo, no hay lugar para los tibios y tibias. Digo, me parece que es un momento donde hay que ir a fondo y hay que ir a hacer las reformas que realmente necesitamos como pueblo, y ahí tienen que estar los compañeros y compañeras, como decía Néstor, que más se la jueguen y que menos especulen. Digo, a mí me pasa que yo siento que nuestro gobernador, si bien falta mucho para el 2027, hay que pasar el año que viene y él tiene que gobernar la provincia, es un claro exponente de que en la provincia se la está jugando y que va a fondo. No corremos riesgo con esta... Yo entiendo lo que decís, pero digo, no corremos riesgo con esta postura, digamos, tan directa. Decir, che, bueno, pero mirá que nosotros necesitamos votos que no están tan cercanos. Entonces digo, cuando uno pone una postura tan radicalizada sobre alguna cuestión, decir, che, hay que ir por esto y hay que hacer esto y hay que... por ejemplo, el compañero ahí Grabois tiene ese tipo de posturas normalmente, no, hay que ir por la tierra, hay que ir por esto, pero después en lo electoral no tenemos el acompañamiento de esa decisión tan fuerte, de decir, che, hay que hacerlo de cuajo, ¿está bien? Sin tibieza. Uh-huh. Y por ahí, en lo electoral, hay que agradar un poco más a la mayoría. Entonces digo, ¿cómo combinamos estas fuertes decisiones que hay que tomar con estos objetivos tan claros
con un triunfo electoral? ¿Cómo lo amalgamas? No, pero yo creo que eso es a su debido tiempo. No estoy hablando en términos de la plataforma electoral y los títulos que uno puede ir construyendo para la campaña, donde también uno ahí, en este contexto, va a tener que armar un frente, digamos, bastante amplio, poniendo acuerdos de base mínimos y que quizás va a haber cuestiones que las vamos a tener que postergar, que tengan que ver con, no sé, reformas más revolucionarias que quizás hoy y en este momento también con una Argentina que si seguimos con 4 años más de este gobierno vamos más a ser Haití que un país mínimamente subdesarrollado de la región. La realidad es que yo creo que cuando se den esas condiciones donde seamos gobierno con un poder político acumulado como fue ese 54% de Cristina, y ahí es donde me parece que sí se podría ir más a fondo con algunas cuestiones. Digo, la reforma laboral en acuerdo con los sindicatos, y que los sindicatos son parte de la columna vertebral del peronismo, más allá de las dirigencias, digo, tendría que ser algo que nosotros ponemos en agenda y no que lo ponga la derecha, digamos. Nosotros, con incluso el ayornamiento a los nuevos tiempos de lo que es el mundo de trabajo hoy, en un momento de globalización, en un momento de modelo de acumulación más bien financiero, digamos. Me parece que esas son las cuestiones donde somos nosotros los que tenemos que dar el paso e ir más de avanzada, de contraofensiva y no estar ahí resistiendo las reformas que nos ponen otros sobre la mesa. Cuando grabó y tirabas lo de la reforma agraria, y yo por lo menos desde mi casa pensaba, no somos Cuba, estamos lejos de eso, pero porque también nuestra historia y nuestra idiosincrasia es otra, y ahí sí confundimos los tantos. Pero sí me parece que en algunas cuestiones nosotros sí, la reforma educativa, por ejemplo, claramente la docencia está bastante dividida, porque tenés una parte que banca, digamos, lo que es lo nacional y popular, y hablamos de la descolonización pedagógica y acompaña todo eso, y tenés un sector de la docencia que siempre es más gorila o como, digamos, más conservador. Pero sí nos debemos una reforma, digo, seguimos sosteniendo un modelo que es el modelo de Sarmiento y ahí tenemos que poder darnos una reforma. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se arrancó con la reforma del secundario, empezando a ver, también ahí tenés a pibes y pibas que hay que escuchar, que son las nuevas generaciones que ven otra escuela, no es la misma escuela de la de los docentes cuando fueron alumnos, fueron estudiantes, y hay que escucharlos y hay que trabajarlo con ellos, y hay que ir generando ahí acuerdos y consensos. Para mí algo fundamental, que por lo menos lo vengo planteando y que creo que tiene que ver un poco con volver a enganchar y a enamorar desde nuestro peronismo y campo nacional y popular al sector, digamos, de los sectores populares, de las juventudes, son las prácticas políticas. Me parece que tenemos que modificar las prácticas, porque la metodología es ideológica y muchas veces tenemos grandes discursos o posiciones, digamos, que claramente son las que queremos como sociedad, pero cuando después eso lo tenemos que llevar a la práctica, la pifiamos en las prácticas políticas justamente, ¿no? Y ahí es donde nos la ponen, por así decirlo. Pero me parece que nos debemos esto, las prácticas políticas. Yo en eso reivindico a un Germán Abdala que planteaba vivir como se piensa y actuar como se habla, y yo creo que cuando logremos que nuestra dirigencia, no toda, pero una parte, primero deje de discutir cosas que pareciera que son más un cumpleañito, ponga los pies sobre la mesa y sobre la realidad y discuta, digamos, de igual a igual, en el sentido de, obviamente, con otra responsabilidad, pero de igual a igual en el territorio, ¿no? Diciendo, pero a la vez ejerciendo con el ejemplo. Yo creo que ahí volveremos a ser también creíbles, porque mucho entró por el lado de la casta, pero donde también, si bien uno como militante sabe lo que es la casta, y la casta es el círculo rojo, la gente en sí, que por ahí no está tan empapada en la militancia, confunde y piensa la casta como el delegado o el sindicalista que hace 50 años sigue siendo el secretario general. Pero más aún le da bronca cuando esa persona no vive igual que sus delegados de base o que sus laburantes, ¿no? Y ahí es donde nadie dice que la gente no pueda prosperar, que no te puedas comprar un auto, no estoy hablando de eso, no estoy planteando... No, a veces la distancia es muy grande, muy grande. Claro, el problema es cuando la distancia es demasiado grande y cuando justamente se va alejando cada vez más ese encuentro que debería ser diario, esa síntesis entre quien conduce y quien acompaña,
y más aún el pueblo, o sea, ahí en el medio, ¿no? Digo, cuando vos te vas alejando de eso. Que es un poco lo que por ahí uno escucha cuando hablas en el barrio con la gente, que esta interna que también a la derecha le conviene instalar, porque salen ganando, pero que sabemos que hay diferencias hoy que se están poniendo sobre la mesa y que se están visibilizando, puntualmente por ahí esta cuestión entre Cristina y Axel. Bueno, para el vecino o vecina, o sea, le es ajeno, o sea, como que es algo más de una rosca, de una supraestructura que no le mueve el amperímetro de su vida cotidiana, que hasta en algunos casos banca a los dos y quiere, digamos, a los dos por lo que le significó Cristina y por lo que por ahí principalmente los que conocen porque viven en la provincia o porque conocen más de cerca. ¿Le pasa a la militancia también? También. ¿Le pasa a la militancia? También. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, Acercate un poquito más el micrófono ahí es donde uno tiene que hacer un parate, digamos, y decir, bueno, discutamos si hay diferencias profundas, discutamos también si hay cuestiones de las prácticas políticas, que eso, digo, también es para discutir, pero en algún punto hay que sintetizar o hay que tomar definiciones, pero que esto no se puede seguir arrastrando, porque yo creo que eso el año que viene, si bien claramente cuando se dé el momento de los cierres de lista y de las legislativas va a mermar un poco, pero si esto se sigue agudizando, ya hemos tenido, no es la primera vez que hay internas, digamos, y siempre que hubo internas y que salió gente lastimada dentro del peronismo, es donde también se fortaleció la derecha. Entonces, creo que hoy amerita poner un freno en algún punto y poder salir con más altura. Vos, si querés opinar, a mí me interesa, me encantaría que puedas opinar, digamos que estos locos que están hablando acá, me gustaría que puedas opinar, pero sobre todo esto, porque vos estás en ámbitos en los que nosotros probablemente no estemos todos los días, que es en el barrio, en la casa, en la familia propia, digamos, o más tiempo a veces con la familia, aunque laburás un montón también, pero también en el ámbito de las escuelas, en el ámbito laboral, en el ámbito docente, que no nos fue tan favorable. Digamos, que no nos fue tan favorable. Y no nos fue tan favorable porque hay otra visión, claramente. O sea, nosotros tenemos una visión que nos parece esto, nos parece re claro. Digo, ¿cómo siendo tan claro esto no llegamos? Así que si tenés ganas de, si tienes ganas de decir y de contarnos algo, yo sigo si querés y voy y me intervenís. A mí me gustaría, ¿pero por qué? Porque nosotros a veces hablamos entre nosotros, nos contaminamos, ¿viste? Es como que estamos muy metidos. Y es tan incisivo que por ahí nos olvidamos, por ahí no aquellos que estamos muy conectados con el territorio, pero sí le pasa un poco a nuestra dirigencia. Uh-huh. O sea, yo siempre tomo la palabra de Omar, que es alguien que está un poco en la superestructura, es decir, de nuestra organización por lo menos, y él nos lo dice, che, cuéntenme, porque yo estoy metido acá, vienen, los escucho todos, pero los que tienen el tete a tete con la gente todo el día son ustedes. O sea que para tener el termómetro finito de lo que está pasando, cuéntenme lo que está pasando todo el tiempo. Yo digo, eso me parece que cuando nos alejamos un poquito de ahí es donde empezamos a cometer todos los errores. Porque perdemos la sintonía fina, ¿está bien? De la que tanto o muchas veces habló Cristina. Pero eso pasa en todos los planos, digo. También pasa cuando, por ejemplo, los docentes se alejan de escuchar a los pibes y las pibas y a las familias en esto de construir la comunidad educativa organizada y se manejan de una lógica más corporativa. Digo, el corporativismo que uno a veces puede ver en la docencia cuando le sale más el costado conservador, donde a veces puede haber o no un ámbito sindical que le es funcional a eso o no, y dejamos de escuchar a los pibes y las pibas o a las familias. Bueno, también pasa un poco en relación a la dirigencia. Hay también una cosa corporativa. Cuando la dirigencia se aleja de escuchar a las bases o de escuchar qué pasa en el territorio, caminando el territorio y viendo qué opina la vecina, qué opina el referente de la sociedad de fomento, que es un viejo peronista, digamos, y que te puede decir, che, mirá, no es momento de que se estén matando, o den la discusión, pero hasta ahí, porque también no podemos dejar de poner eje en esto y esto. Bueno, también se da una cosa medio corporativa, de que se terminan hablando entre sí, ¿no? Digo, y eso se da en todos los ámbitos. Claro que se da, pero no lo podemos resolver. ¿Por qué no lo podemos resolver? O sea, ¿por qué lo hablamos todo el tiempo? O sea, porque esta discusión, yo creo, no sé, tiempos inmemoriales. Pero, y lo hablamos. Lo que sí siento es que hay una dirigencia más cercana, lo vengo diciendo todo programa tras programa, sí. Hay una dirigencia más cercana, hay una dirigencia
escucha mejor, que actúa mejor sobre esa escucha, digamos, sí lo veo. Pero me parece que nos cuesta un poco, bastante dar el paso de apertura y decir, che, bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer de la manera que hay que hacerlo, que todos más o menos la conocemos. Es como si dejáramos avanzar, como que si esperábamos el discurso de la derecha para ver cómo reaccionamos frente a eso. Sabiendo lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos hasta que nos lo reclaman de alguna manera. Siempre decimos que el peronismo es la herramienta que el pueblo necesita y que la viene a buscar cuando no da más. Cuando no da más dice, che, vengan y arreglen esto de alguna vez. Siempre le exigen más al peronismo, ¿no? Porque esperan todo de nosotros. Esperan que claramente el peronismo resuelva todo, pero porque también es esto, es el movimiento confiable, pero porque nuestra historia desde el peronismo ya muestra que es el que siempre estuvo poniendo al pueblo primero la patria, ¿no? El movimiento, los hombres, por las banderas que el peronismo levanta, entonces claramente sabés que, es en donde vas a buscar el refugio. El problema es que nos pasó que en estos últimos tiempos dejamos de ser la alternativa electoral y la gente terminó votando otra cosa, ¿no? Porque castigar a la gente no nos sirve escuchar qué pasó ahí. ¿Por qué en estas últimas elecciones el peronismo no fue la alternativa ganadora? ¿Por qué? ¿Por qué pensás? No, realmente. Yo sí creo que por saberlo, pero el problema es que, digo lo mismo, realmente no sé si se mostraba como una gran alternativa el peronismo, pero sí veía que el otro era peor, era como muy claro verlo. ¿Por qué pensamos? O sea, porque el año que viene tenemos elecciones. O sea, ya analizamos un poco el 24, ya más o menos vimos alguna cosa del 25, pero vamos a ir, el 25 viene, o vamos nosotros a él, pero va a haber otra elección. Y yo creo que la gente sí detectaba porque en definitiva, cada vez que yo preguntaba, pero mirá, este está diciendo esto, este está diciendo esto. Sí, pero que se pudra todo de una vez. O sea, porque la respuesta era esa. La gente creo que sabía que era peor. ¿Por qué a pesar de eso lo hizo? Dio el salto, digamos. ¿Por qué no pudimos mostrar de que podríamos haber hecho algo mejor, aún con los errores que teníamos? Aún, digamos, porque si no, vos vas arreglando las cosas, o vas arreglando los errores que tenés, o vas sintetizando de alguna manera lo mejor que podés ofrecer, pero la gente no tiene esa paciencia, piensa que si tocar fondo mejor y después vemos. Es complejo. Había una realidad económica que claramente no era favorable, que no estábamos satisfaciendo el bolsillo de los argentinos y argentinas, y eso fue una realidad, porque esto de que, si bien con Milei se agudizó 5 veces más, esto de no poder, con un trabajo formal, incluso teniendo el mayor porcentaje de trabajo no registrado, en la época de Alberto, no poder llegar a fin de mes con tu fuente de trabajo, esto no es algo nuevo, no es que llegó con la era de Milei, se profundizó, y más aún con despidos, con las paritarias mucho más a la baja, pero recordemos que si bien se inyectó algo de plata en el 2023, porque también era la campaña, cuando arrancó el gobierno de Alberto, con la excusa de la pandemia, hubo paritarias a la baja en el Estado Nacional y también en algunos sectores privados. Después, la situación quizás de que son las cuestiones que por ahí la militancia, ¿no? En el microclima y en el mundillo de la militancia discutimos de si era Massa el mejor candidato, siendo que era el ministro de Economía. Entonces vos pones de candidato a alguien que la economía no estaba funcionando y cualquier persona hace 2 más 2, 4, ¿no? ¿Y por qué va a pensar que esta persona que no está arreglando la economía, que no digo que sea la responsabilidad 100% de Massa, porque es un gobierno con un presidente que era el máximo responsable porque estamos en un sistema hiperpresidencialista. Pero era muy difícil que ese fuese el candidato que quizás la gente iba a ver la esperanza de que la cosa pudiera mejorar. ¿Saltó la gente al vacío quien votó a este gobierno? Porque, no fue mi caso, claramente. Y yo creo que también la gente puso un parate
es real que también si no hubieran habido estas alianzas, Milei no ganaba, porque digo, ganó también porque es la tercera fuerza. Recordemos que el PRO quedó tercero, fue el que puso también gran parte de los votos para que en el balotaje le ganara, porque a nosotros en las generales nos había ido muy bien. Ahí, digamos, la provincia de Buenos Aires tuvo un protagonismo importante. Claro. También las intendencias o incluso en otras provincias, aquellos que hicieron una buena gestión. Digo, pues también ahí hay que ver, la gente pone su voto de confianza cuando hay una buena gestión. Incluso a veces sin ver tanto lo ideológico, porque hemos tenido en la provincia de Buenos Aires una revalidación de la gestión, bueno, en nuestro caso de Pilar, en Quilmes, en Malvinas, con Nardí, o sea, pero también la tuvieron algunos del PRO, digo, la tuvo Valenzuela en 3 de febrero, más o menos, digamos, o sea, como que cuando hay una buena gestión la gente vuelve a poner ahí el voto de confianza. Yo creo que también nos debemos como una cuestión más de alfabetizar políticamente a la sociedad, ahí la escuela, vuelvo a repetir, tiene un rol también importante, el trabajo nuestro desde la militancia, porque por ahí en esto de validar la gestión terminamos ideologizando la cuestión por ahí más general, ¿no? De discutir qué proyecto de país queremos. Lo digo en la cuestión del voto del vecino común y corriente que no está involucrado. Claro. Y con este tipo me parece que hubo como un freno en donde quizás los espacios, porque el radicalismo venía muerto, los espacios que eran como los dos grandes espacios políticos, partido político, que venían siendo históricos y hasta antagónicos en esta cuestión de la grieta que se genera entre el peronismo, kirchnerismo y el macrismo, la gente por algún motivo dijo basta. Y dijo, vamos a buscar algo nuevo que en parte no mintió tanto Milei, sino que la contó cambiada. Porque él dijo, voy a ir contra la casta. Claro. Y la gente compró eso, no es que nos mintió. No es el pobreza cero de Macri. Claro. No es el pobreza cero que fue la campaña de Macri en el 2015. No, la gente escuchaba, vamos en contra de la casta, y dijo, bueno, compro. No mintió, lo que pasa es que la contó cambiada. Nunca dijo que la casta éramos nosotros, el pueblo, ¿no? Siempre la dibujó. Y después nada, algo nuevo, disruptivo también, que yo creo que por ahí hasta para la juventud, en esta etapa de la juventud como más de la irreverencia y la rebeldía, pero también para algunos sectores que estaban como cansados, incluso los sectores populares, porque vuelvo a decir, los propios sectores de los movimientos sociales votaron al gobierno nacional que tenemos hoy. Y yo creo que porque en algún punto se cansaron. Se cansaron de que los suban arriba al micro por una bolsa de mercadería, se cansaron de que los hagan ir de acá para allá, barrer una calle hasta las 12 de la noche cuando no tiene ganas, porque nadie los conduce. O sea, porque hemos perdido la conducción por ideología. Hemos perdido eso. O sea, por eso la militancia hoy es más chica, esta es la realidad. O sea, si quieren, o sea, pero alguien lo tiene que decir, porque si no lo dicen ellos. Y se cansaron del doble discurso, de la hipocresía de decirte soy nacional y popular, pero vos volvés al barrio y yo como dirigente me voy al country, pero después me vengo y me hago el popular. En ese sentido, este tipo va a fondo y te dice, voy a hacer mierda todo, perdón la expresión, lo hace y en algún punto no te pone este doble discurso. Lo digo por ahí en quien hace una lectura política más simple, ¿no? Que es un poco también lo que pasa en los barrios. O sea, el don o la doña que está buscando el mango todos los días, bueno, por ahí sin subestimarlo, también tiene mucho que ver los recursos simbólicos en cuanto a las trayectorias educativas y de vida, pero por ahí te hace como una lectura más simbólica. Bueno, este tipo de última no me mintió y ahora sí estoy peor, la estoy pasando mal, pero bueno, no me genera el doble discurso, no me sentí usado. ¿Vos sentís que todavía en el barrio, yo te hablo en el conurbano, porque es un poquito nuestro ámbito, sentís que la gente, porque todos hablan de que tiene buena imagen, de que está bien en las encuestas? No sé si tiene buena imagen. Yo veo que la gente está muy golpeada, lo que pasa es que todavía ese malestar no se termina de condensar para ser realmente una acción política revolucionaria en el sentido de un 2001 donde salimos a la calle y bueno, se tuvo que ir en helicóptero otro innombrable. Los incursionó a su debido tiempo y llegamos más tardíamente a meternos en esos mundos como el de las redes, los influencers, los trolls, que también es agotador, digo,
vos te metes en Twitter y la verdad que tuiteás algo y que ya 150 personas te salgan a bombardear con insultos de manera muy agresiva y bueno, no es algo que a todo el mundo le guste bancar. No, porque además ellos militancia. Están haciendo eso porque, a ver, claramente están haciendo eso porque no están en el comedor del barrio, porque no están en la salud de las personas, porque no están en darle una mano al vecino, porque no están en el territorio, están en la red, justamente. No les interesa estar entonces, ahí. Claro, entonces digo, uno dice, nosotros perdimos el manejo o llegamos tardío al manejo de las redes. Es que no estamos mucho en las redes, porque estamos laburando en el barrio. Sí, pero ojo porque desde ahí construyen sentido común, pues si yo desde las redes todo el día digo que mi vecina es una chorra, que mi vecina es una chorra, que mi vecina es una chorra, y en algún momento eso empieza a ser realidad, porque el relato ficticio termina siendo realidad en el sentido común del barrio si todo el día, obviamente, ¿no? Tiene mucho que ver también los vínculos humanos que se construyeron en torno a esa persona, cómo yo veo que vive y cómo obra esa persona, ¿no? Porque digo, si la persona construyó un lazo comunitario en su barrio, vive como uno más del barrio y siempre está al pie del cañón, por más que digan que es chorra, es chorra, es chorra, lo más probable es que la gente no crea tanto. Ahora, si nos vamos despersonalizando y corriéndonos del territorio y terminamos con la dirigencia o la estructura más de los ámbitos políticos, alejado de la realidad y tenés las redes que construyen todo el tiempo, fulanito es chorro, la otra es chorra, este es corrupto, este es un vago, este lo otro, bueno, van generándose esos fenómenos del sentido común de que después la gente repite eso, ¿no? Y cree que fulanito efectivamente es chorro, aunque la justicia pruebe lo contrario, digo, le está pasando a Cristina, a Milagro, podemos nombrar un sinfín de dirigentes, ¿no? Sí. Porque vos fijate, ¿no? Que no sé, Amado por un auto del 92 lo condenaron y a Ricardo, el exnovio de Susana, un ídolo. Por la misma cosa. Tal cual. Entonces, pero bueno, nada, sin ir por ninguno de los dos, me parece que los dos, digamos, probablemente estén, pero bueno, la vara está bastante distinta. Tenemos 4 minutos para hacer, o sea, ya hicimos un análisis amplio de la situación 2024, 2025. Qué rápido pasó el año. ¿Viste? O sea, pasó rápido el programa, pero pasó rápido el año. El año, bueno, afortunadamente esperemos. Yo no sé si espero que los 3 años próximos pasen rápido. Igual pasó rápido el año, pero con la sensación de que llevamos muchos años de Milei, porque a mí me pasa eso, digo, fue un año que para mí vale como 10. Pareciera como porque que lo estamos padeciendo hace para mucho. Perder lo que perdimos en un año, parece que lo perdés normalmente 10 años de Vamos agonía, a necesitar digamos. 10, 15 o más para reconstruir todo eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que lo vi en una película, no sé, 1940, sería una película argentina, que es muy, muy vieja, que alguien tira un vaso desde acá, lo tira al piso, lo rompe y dice, ¿cuánto tarda en caerse? 1 segundo. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en armarlo de vuelta? Entonces digo, no lo vas a poder reparar y ni siquiera va a quedar igual, digamos. Entonces digo, con esta visión que tenemos, nosotros somos parte de una organización, bueno, hoy el placer y el honor de tener a Gaby. El año que viene vamos a tener la responsabilidad desde acá de seguir trayendo el conurbano, porque antes hablábamos con gente, hacíamos notas, ¿no? Y acá ahora lo que vamos a hacer todos los martes durante el año que viene es traer el conurbano a Radio Caput y desde acá iniciar este camino de esperanza, que ahora me lo vas a contar, porque te voy a dejar casi 1 minuto y medio para vos, 1 minuto y medio lo estoy usando yo en hacer el planteo, para que nuestros vecinos y vecinas vuelvan a creer. ¿Cómo vamos a hacer para que vuelvan a creer? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Nuestra dirigencia, digamos, en la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, es nuestro faro un poco del camino o del ejemplo a seguir, porque vos hablabas de los ejemplos, ¿no? Justamente. Y hoy nosotros tenemos una dirigente que podemos caminar con ella por la calle y es el ejemplo. Nunca nadie nos dijo nada, o sea, siempre digo, si ¿quién es tu referente político? Cristina Álvarez Rodríguez. Nunca dijimos, o sea, me puede gustar, ¿no? Pienso igual o pienso distinto, pero nunca dijimos, pero ella, nada, ¿viste? Digo, esa tranquilidad que tenemos y esa transparencia que podemos mostrar de la organización, ¿cómo hacemos para mostrársela y para comunicarla? ¿Y cuál es la esperanza para el 25? Si es que tenés alguna visión sobre esto. No, bueno, en principio con
esta dirigencia, como vos nombrás a Cris, a Axel, digamos, que lo nombro también a Axel porque es ese tipo que no vive de la política, trabaja en política, claro, que es distinto, porque él cumple con su responsabilidad como gobernador, conduce la provincia de Buenos Aires con todas las complejidades y que no es justamente la provincia más fácil para conducir, todo lo contrario, más en este momento, pero veranea con los hijos y con su mujer en Sierra de los Padres. O te lo encontrás en la Plaza de La Plata un domingo a la tarde compartiendo unos mates con su familia. Y yo creo que eso también es lo que va dándonos la esperanza de somos a la larga o a la corta todos mortales, vamos a terminar yendo al mismo pozo de tierra, ¿no? Pero digo, es volver a hacerle creer, no, en realidad plantearle al común de la sociedad que la política no es un negocio, hay que dejar justamente las prácticas políticas que terminan mercantilizándola, que la política es la manera en la cual uno puede transformar la realidad y que los motores tienen que ver con la solidaridad, con la empatía por lo que le pasa al otro, con las banderas de la justicia social, como plantea Cris, Axel, de la independencia económica, de la soberanía política, digamos, recuperar eso del peronismo, ¿no? Digo, el peronismo fue algo que se condensó en la figura de Perón, pero que también se vivía en la forma en la cual las comunidades se organizaban, con la sociedad de fomento, con el club de barrio, con esta cuestión y también con la figura de Evita muy fuerte en darle dignidad a aquellos sectores que per se no podían tener esta misma oportunidad que los sectores más acomodados de la sociedad, lo que era la oligarquía en ese momento. Digo, y yo creo que hay que recuperar eso. Primero hay que darnos una reconstrucción de los lazos sociales, hay que volver a humanizar la política, volver a humanizarla. Y creo que en ese sentido, digamos, ojalá podamos el año que viene tener a los mejores cuadros en las listas, pero que realmente representen con lo que dicen, pero con lo que hacen y cómo viven, las ideas que queremos llevar adelante desde el peronismo, que en este caso van a ser propuestas legislativas, que volvamos a recuperar, que la gente vuelva a poner su cuota de confianza en el peronismo, pero por todo esto, por lo que implica realmente el peronismo, y que la figura de Cristina Kirchner claramente es importante y es nuestra referencia por lo que implican esos 12 años, pero hay que ver cómo los reversionamos también para las camadas más jóvenes, que quizás esos 12 años eran muy pibes y no lo tienen tan presentes, ¿no? Y obviamente gestión y mejorar y tratar de que en los lugares donde somos gobierno hoy, la calidad de vida y la dignidad de los argentinos y argentinas no esté en juego y dar batalla a lo que es este gobierno nefasto que estamos padeciendo. Bueno, 2 cierres, el martes pasado y este martes, 2 cierres como para hacer los buenos recortes para llegar hasta el 2025 de la mejor manera posible. Con Urbardo, nos vamos despidiendo este año, nos volvemos a ver el año que viene, nos vamos a reencontrar con la familia de la radio seguramente el sábado, así que muchísimas gracias a todos, Radio Caput, nos vemos.